agradeceros a todos los Talentoela por estar aquí, por vuestro maravilloso trabajo. Tenemos que disculpar a Sonia Vidal, que ella de la Caixa le hubiese encantado venir, pero no ha podido ser porque tienen además todos ellos una reunión hoy bastante gorda de la Caixa. Entonces, pues nada, desde luego que ellos también nos mandan sus más sentidos agradecimientos y nada, entonces voy a pasar, en teoría el plan un poco era ir en orden cronológico, ya que Carmen pues fue bueno, de esta reunión la primera galardonada, aunque es la segunda. Luego fue Maite, Ana y Óscar, pero como Óscar tiene que irse como mucho en una horita, pues a lo mejor si no os importa empezamos con él y vamos hacia atrás en el tiempo. Como queráis, ¿eh? Yo tengo hasta las 5:15, es que entro en otro Zoom a más o menos a las 5:15, o sea que... Si yo sin problema, lo que digáis me parece bien, no hay problema. Vale, pues entonces voy a empezar introduciendo a Óscar. Óscar Fernández Capetillo, que es de Bilbao, es vicedirector y director del programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, donde desde el año 2005 dirige además el grupo de inestabilidad genómica. Él tuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad del País Vasco, con la supervisión de la doctora Ana Zubiaga en 2001, y continuó su formación. ¿Me oís bien? Sí. Ah, vale, que había oído como jaleo, digo, igual no se me oye bien. Continuó su formación en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en el laboratorio del doctor André, a ver si lo digo bien, Nusenheim. Venga, al palo, venga, está bien. Durante años sus estudios se centraron en explorar la contribución del estrés replicativo, un tipo de daño en el material genético, en el ADN, en cáncer y envejecimiento. Además de las investigaciones básicas, su grupo ha desarrollado nuevas moléculas con actividad antitumoral que fueron licenciadas a la farmacéutica alemana Merck para su desarrollo clínico. A día de hoy, múltiples compañías farmacéuticas tienen un desarrollo clínico esta terapia antitumoral basada en gran medida en trabajos que sugirió el laboratorio. A día de hoy, el laboratorio de Óscar estudia varios aspectos relacionados con enfermedades asociadas al envejecimiento, con un particular interés en las enfermedades neurodegenerativas como la ELA. La carrera investigadora de Óscar ha sido reconocido con múltiples premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan el Eppendorf Award que organiza la revista Nature por reconocer al mejor investigador europeo menor de 35 años, o su inclusión en una lista de la revista Cell, que recogía a los 40 científicos más influyentes del mundo menores de 40 años. Y desde el año 2015 compatibiliza su actividad investigadora en el CENIO con una cátedra en el Instituto Karolinska en Suecia, que de hecho es desde donde nos habla hoy. Así que, Óscar, todo tuyo. Pues nada, buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis la presentación. Perfecto. Un segundito. A ver, ¿la veis ahora? ¿Veis la Sí, presentación? sí, Vale. muy Bueno, bien. pues nada, como bien os ha dicho Raquel, actualmente debido a mi actividad entre dos instituciones, ahora mismo me pilláis en Suecia, donde hace muchísimo frío, por suerte no, estoy aquí protegido en mi despacho. Eh, y bueno, pues mi trayectoria durante los 10 años desde que volví del postdoc, estuve muy centrado en oncología, trabajando en el CENIO, y trabajamos en un problema muy particular que yo creo que no viene a cuento en el contexto de vuestra enfermedad, ¿no? Teníamos una idea bastante nueva por aquel entonces de cómo creíamos que podíamos explotar una vulnerabilidad de las células tumorales. Y durante estos 10 años hicimos pues lo que sabemos hacer. ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Pues sabemos generar nuevos modelos animales de una enfermedad. Por ejemplo, en cáncer, aunque llevemos tantos años trabajando, pues hay algunas variantes de cáncer, como cáncer de mama hormonodependiente en mujeres y demás, que no hay buenos modelos de la enfermedad. Y trabajamos bastante en generar mejores porque te hacen falta estos modelos para testar una terapia antes de llegar a los pacientes, para tener una idea de si potencialmente va a funcionar o no, ¿no? Luego somos biólogos muy básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que las preguntas que nos planteamos son, antes lo comentábamos en Petit Comité, ¿no? Yo soy muy mecanístico y me gusta entender los problemas dentro de las células casi como si fuera un reloj suizo, ¿no? Antes me hacía la pregunta con la célula tumoral, pues ahora la tenemos la misma en ELA, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a esta neurona motora? ¿Qué le pasa en sus tripas para que deje de funcionar y para desarrollar una patología? Y entonces hacíamos mucha biología molecular para entender lo que pasaba en las células tumorales. Y luego utilizamos este conocimiento para hacer rastreos de fármacos y es lo que nos llevó a desarrollar una terapia pues, que progresamos
bastante, mostramos eficacia preclínica en modelos animales de cáncer y tenía tan buena pinta pues que se interesó las compañías farmacéuticas y a día de hoy pues no solo esas, sino que hay unas cuantas con esta terapia y en algunos pacientes looks good, de lo que nos toca un poco al corazoncito, ¿no? Que una parte importante de eso pues creo que viene del trabajo de gente que estaba en el laboratorio. Y estos fueron los primeros 10 años y por aquel entonces estábamos también en búsqueda pues siempre soy una persona muy inquieta, estábamos en búsqueda de nuevas ideas, de dónde podemos aportar nuestro conocimiento, ¿no? Las cosas que sabemos hacer, pues eso, desarrollo de terapias, modelos animales y hacernos preguntas muy básicas, ¿no? Y por aquel entonces, si lo recordáis, fue más o menos esta campaña. Fue la campaña del Ice Bucket Challenge, donde una campaña de concienciación social, ¿no? Y a mí me pilló, pues como a cualquier otro ciudadano que no tenía mucha idea sobre la ELA. Y quizás la diferencia con otros ciudadanos es que soy una persona muy inquieta y inmediatamente me puse a leer todas las reviews que podía, de tratar de entender cuáles eran los problemas, qué se sabía, qué no se sabía, qué modelos había, qué terapias. Y dentro de eso, pues tratar de pensar si nosotros teníamos algo que aportar o en qué podríamos aportar con las cosas que sabemos hacer, ¿no? Que más o menos os he presentado antes. Y a vista de pájaro, cuando empecé a leer sobre el tema en el 2015, pues me parecía que, vamos a ver, si uno mira las mutaciones que se han encontrado en pacientes de ELA, la primera de todas es esta de aquí, es OD1, ¿no? Esta proteína es una proteína que nos protege del daño oxidativo, el daño que podría hacer pues, mucho oxígeno, ¿no? Y esto es una idea, lo de utilizar antioxidantes es una idea que predata a la ELA. O sea, la idea de que los antioxidantes son buenísimos para todos en los seres humanos la tenía ya Linus Pauling y otros premios Nobel que hacían física para vivir eternamente. Pensaban que tomando un zumo de naranja que es antioxidante, esto iba a hacer vivir 100 años. No funcionó, eso ya os lo adelanto. Pero creo que el hecho de que esta mutación fue la primera que se encontrase en pacientes de ELA al menos a mí lo que me transmite cuando veo los papers es que se canalizó mucho del estudio hacia explorar si tratamientos antioxidantes o proteínas antioxidantes podían mejorar la vida de los pacientes de ELA, ¿no? Y de hecho el edarabón, por ejemplo, nace así, un antioxidante, y ha habido mucho esfuerzo aplicado a tratar de explorar el potencial de antioxidantes en ELA. No, por los datos existentes, incluso por los datos de eficacia de Darabont, yo diría que el impacto es, at best, razonablemente modesto y que hace falta nuevas ideas que mejoren un poquito más la esperanza de vida en estos pacientes, ¿no? Si apartamos a esta mutación, que fue la primera en encontrarse, pues aparecen otras cuantas proteínas que están mutadas en pacientes de ELA. Y cuando uno mira, digamos, con vista de pájaro todas estas mutaciones, digamos que se agrupan en varios grupos y hay un grupo que no se ha prestado quizás el foco desde el punto de vista terapéutico, que son proteínas que tienen que ver con la biología del RNA, ¿vale? Son proteínas que se pegan al RNA y que modulan su actividad. Ahora os diré un poquito lo que es el RNA de manera muy, muy, muy descriptiva, pero hay un grupo muy grande de mutaciones, no solo en ELA, sino en otras enfermedades neurodegenerativas, que tienen que ver con la biología del RNA. Y sin embargo, este conocimiento que tenemos mutacional, o sea, sabemos que estas mutaciones existen, no se ha trasladado a la terapia. O sea, sabemos que el problema está ahí, pero no sabemos ni qué tipo de problema generan en realidad, ni cómo solucionarlo de manera terapéutica, ¿no? Y esa es lo que nosotros tratamos de hacer, centrarnos un poco en este pote de mutaciones que tienen que ver con la biología del RNA y tratar de buscar soluciones terapéuticas. Entonces, para así a vista muy, 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 muy simple, el RNA, por presentároslo, bueno, pues todos conocéis el DNA, que es donde tenéis las mutaciones que existen en los pacientes. El DNA es como la biblioteca donde está toda la información genética que tenemos todos nosotros, que viene de nuestro padre y nuestra madre, pero para que esa información, esa biblioteca, genere una célula, primero lo que hace es una especie de fotocopia y esa fotocopia luego se utiliza para generar proteínas, ¿vale? No es que el DNA se utilice para fabricar proteínas, no, el DNA genera una fotocopia y esa fotocopia es la que necesitas para hacer una proteína. Bueno, pues el RNA es la fotocopia, ¿vale? Está el DNA que está dentro del núcleo, ese DNA genera una copia, una fotocopia, que es el RNA, y esta copia es la que luego la célula utiliza para generar proteínas. Bueno, pues estas mutaciones existentes en pacientes de ELA, muchas de ellas tienen que ver con la biología de esta fotocopia, la biología del RNA.
Y de hecho, cuando uno va a ver muchos trabajos publicados que tienen que ver con, que reportan observaciones que hacen en las neuronas de los pacientes de ELA, y no solo de ELA, también de otras enfermedades neurodegenerativas, muchos de los problemas que reportan que existen dentro de estas células están asociados con disfunción en la biología del RNA, ¿vale? Problemas típicos como la acumulación de gránulos de estrés, problemas de traducción, disculpar que se me había olvidado traducir esto al castellano, pero problemas de gránulos de estrés, problemas de traducción, problemas de transcripción, problemas de splicing, problemas en el nucleolo, todas estas cosas que se van reportando paper tras paper y que mucha gente observa en las neuronas de los pacientes, tienen que ver con el RNA. Entonces, parece claro que hay un problema con la biología del RNA y con su metabolismo. Ahora bien, ¿cómo lo solucionamos? ¿Y qué tipo de problema es? ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Pues ese es el objetivo que nos marcamos, intentar entender un poco mejor este problema y tratar de buscar soluciones terapéuticas. Y os voy a dar solo pues, un par de pinceladas porque en 15 minutos tampoco os puedo contar mucho más detalle, pero para saber en qué andamos. Mira, este es un trabajo que a mí me fascinó, es un trabajo del año 2014 que enseñaba que en una mutación particular de esta proteína C9, que a algunos ya os sonará, los que trabajáis en el aseguro, pero igual algún paciente también, es una de las mutaciones más frecuentes en casos familiares. Lo que era fascinante de este paper para un biólogo muy mecanístico como yo, que se centra en los mecanismos moleculares, es que te ofrecía un mecanismo muy satisfactorio mentalmente de entender qué puede estar pasando. Este trabajo lo que venía a decir es que los pacientes que tienen esta mutación en sus células generan una neurotoxina o una toxina que mata a las células. Bueno, pues eso lo puedo entender hasta yo, ¿vale? Quiere decir que hay una mutación que genera un péptido neurotóxico y por eso estas neuronas se van muriendo. ¿Cuál es el corolario de eso? Que si entendemos por qué este péptido es tóxico, podríamos diseñar terapias contra ese problema, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces aquí tenéis unas imágenes del trabajo original del grupo de Stephen McKnight, en el que de hecho puedes comprar estos péptidos no en una farmacia, pero en un vendedor especializado de ciencia, te los compras, no hace falta que vengan del paciente, se los pones en una célula, las células se mueren. ¿Vale? O sea, son péptidos tóxicos, pero el mecanismo no se conocía. Entonces, con estos trabajos empezamos a trabajar y nuestro plan era más o menos el siguiente. Primero, entender por qué estos péptidos son tóxicos. O sea, tratar de dar un conocimiento mecanístico, de entender qué es lo que está pasando para que sean tóxicos. Después, realmente solo os voy a hablar de esto. Otro que es intentar diseñar terapias que mejoren la toxicidad de estos péptidos y de otras mutaciones. ¿Vale? Entonces, la primera parte de entender por qué estos péptidos son tan tóxicos, pues creo que eso hemos avanzado bastante. El primer trabajo lo publicamos hace un año aprox y por daros una pincelada muy somera de lo que creemos que está pasando, estos péptidos tienen muchísima afinidad por el RNA, ¿vale? Son unos péptidos que están llenos de un aminoácido que se llama arginina y la arginina es el aminoácido de dentro de vuestras células que tiene una mayor afinidad por el RNA. Tiene una afinidad brutal. De hecho, los dominios de un RNA suelen ser argininas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que cuando los pacientes segregan estos pequeños péptidos, son tan pegajosos por el RNA que decoran, se pegan en todo el RNA de la célula y desplaza a las proteínas que normalmente deberían estar ahí. Digamos que es como si estuviéramos llenando el RNA de la célula de alquitrán, ¿vale? Como cuando hay cuando el Prestige, ¿no? Que estaban todos los patos cubiertos de petróleo. Pues esto es parecido. Lo que nosotros aprendimos es que estos péptidos son una especie de decoradores genéricos que decoran el RNA y por lo tanto hace que todas las proteínas que normalmente deberían estar unidas al RNA ya no estén unidas y se pierdan, se desplacen. ¿Esto qué explica? Pues que prácticamente cualquier reacción que tenga que ver con el RNA no funciona. No funciona el splicing, no funciona la traducción, no funciona nada. Y creemos que ayuda a entender este efecto tan genérico que se ve en los pacientes de ELA de que todo lo que tiene que ver con el RNA no funcione, ¿no? Esto lo publicamos en el año 2021 a finales y ahora tenemos una especie de follow-up que está, espero que se publique bastante pronto, que es la deriva de tratar de entender un poquito más cómo este problema realmente al final consigue matar a la célula y cómo recuperarlo sobre todo. Y entonces esto sería la parte de básica y digamos que era la parte de terapéutica, intentar corregir el problema. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues uno de nuestros primeros esfuerzos fue muy sencillito, fue hacer un rastreo farmacológico en el que cogíamos células en cultivo, les poníamos este péptido
y esto las mata. Como os he dicho antes, el péptido este es muy tóxico y realmente mata a cualquier célula. Bueno, pues luego con ayuda de unos instrumentos que son microscopios robotizados que pueden leer placas de cultivo de 384 pocillos, incluso de 1000, pues, y con ayuda de informática, pues uno puede buscar entre miles y miles y miles de compuestos a ver si encuentra alguno que ayude y que las células se mueran menos en presencia de estas toxinas. Vale, esto lo hicimos y encontramos algunos de ellos. Esto primero lo veis aquí in vitro, es muy gráfico, muy fácil de ver. Cada puntito azul es una colonia de células y como veis, pues si coges las células y les pones el péptido este, se mueren. Es un péptido muy tóxico y algunas de las drogas que encontrábamos pues mejoraban sustancialmente la viabilidad de estas células, se morían menos, ¿no? Esto es muy simple. Como por aquel entonces no teníamos buenos modelos de ratón para testar esta mutación, lo que hicimos fue estudios en pez cebra, que eran estudios bastante burdos, pero bueno, simplemente cogíamos pez cebra, que es otro modelo de investigación muy conocido, es un pez muy pequeñito, y lo que hacíamos era ponerles el péptido en el agua a los peces, como el péptido tiene la capacidad de entrar en las células, también era una manera muy fácil de evaluar si nuestras drogas mejoraban la viabilidad de los peces, ¿no? Y esto, pues, os lo explico aquí. Esto es, los peces están vivos y si empezamos a añadir esta toxina que se encuentra en los pacientes de C9, los peces se mueren, ¿vale? Y sin embargo, con dos de estas moléculas, pues había un rescate bastante notable. Por ejemplo, con el fenilbutirato sódico y con el PFI, pues casi el 50% de los peces están vivos. Y pensar que este experimento es una bomba atómica, o sea, estamos aquí echando una cantidad de péptido muy grande. Entonces, un rescate como este, pues a nosotros nos parecía bastante interesante. Y como curiosidad os diré que esto lo publicamos en el año 2018 y 2 años después no tenemos ni idea cómo esta gente llegó a la misma conclusión, pero el Relibrio, que es la tercera opción terapéutica para los pacientes de ELA, que se aprobó, no sé si 2020, 2021, no lo recuerdo, de hecho, tiene dos componentes y uno de ellos es fenilbutirato. O sea que a lo mejor lo que estamos haciendo es muy distante, muy baba, pero a lo mejor estamos encontrando cosas que pueden ser relevantes. Entonces, animados por este resultado, ya casi para acabar, deciros que hemos hecho rastreos mucho más grandes de ya miles y miles de compuestos y tenemos varias series químicas que les hemos dado el nombre de salsa, que no es por el baile, sino la idea era stop ALS o prevenir la enfermedad. Y de momento solo lo hemos probado en modelos animales, pero los resultados no son malos. Por ejemplo, es un experimento que hicimos con un modelo de C9 de ELA en colaboración con la gente de Donosti, que es de Adolfo Perdemuniain. Y aquí veis que este modelo se muere antes que una mosca normal y que cuando le damos nuestros tratamientos pues mejora bastante notablemente. O sea que al menos en un modelo de C9 de mosca, pues so far so good, como dicen los ingleses, ¿no? Y pues nada, seguimos investigando, buscando otros modelos donde probarlo, mejores en neuronas o modelos animales, para ver qué recorrido tiene. Y también trabajando en los mecanismos moleculares para tratar de entender mejor cómo estas drogas funcionan. Y tenemos alguna idea bastante acertada, creo, o que looks good, ¿vale? Y ya está. Tenía esta última diapositiva para que sepáis en qué otras cosas estamos cocinando que tienen que ver con ELA, pero que es casi todo texto, es un poco farragoso, la verdad, no, tampoco os voy a aburrir mucho. Simplemente deciros que tenemos algún derivado de esta cosa que os decía al principio del alquitrán, pues tirando un poco de ese hilo hemos seguido trabajando en eso y tenemos un modelo que creo que podría explicar al menos parte de la patología que ocurre en las neuronas de los pacientes de ELA y también con ayuda de biólogos computacionales, estos días que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de machine learning, bla, 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 pues estamos asociados con ellos e intentando, pues eso, capitalizar su valor y su expertise para que nos ayuden a generar nuevas terapias que ojalá sirvan para ayudar. Y esos somos nosotros, para que nos pongáis cara, exactamente somos estos. Este es el laboratorio en el CENIO y estas 4 personas más Anabel, que también está financiado por la Caixa. De hecho, su padre tenía ELA, falleció también de ELA, y son de las personas que están trabajando en los experimentos de ELA, aunque alguno más hay trabajando en neuro. Y este es el lago sueco, en un día de sol, debe ser uno de los 3 días de sol que tenemos aquí al año. Y nada, esos somos nosotros, así nos conocéis un poco más.
Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias por la presentación tan clara y además con los participantes de la investigación. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, o podéis levantar la mano y yo doy la palabra o escribirlo en el chat, como prefiráis. Voy a dejar unos minutos por si acaso queréis escribir. Y mientras tanto, no sé si algún otro talento ELA tiene preguntas o no. Y si no, puedo empezar yo la pregunta, que creo que es una pregunta que suelen tener pues todos, bueno, todos, muchos de los participantes y de los afectados. Cuando descubrís este tipo de moléculas que parece que pues verdaderamente puede mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida o poder mejorar la supervivencia en modelos animales, ¿cuánto de difícil es que estas moléculas luego las podáis llevar a un ensayo clínico? Pues O mucho, mucho. Hay que ser mucho más prudente de lo que se suele ser en cuando se trasladan los resultados de investigación. Nosotros, yo creo que somos lo suficientemente conscientes de que estamos simplemente explorando ideas que sean originales o que no se hayan tratado de ángulos un poco diferentes, pero desde ahí, o desde tener algo que funcione en una mosca o en un pez cebra, a tener algo que realmente funcione en seres humanos, pues hay muchas, muchas preguntas, muchos ifs y muchas cosas pueden fallar, empezando por la propia molécula. Igual luego, aunque funcione fantástico en modelos animales, pues las propiedades farmacológicas no son buenas o pueden pasar tantas cosas, pero solo queda investigar. No hay que llenarse la boca con palabras de que esto quiere decir que vamos a curar la ELA con lo que estamos haciendo. Nosotros simplemente tratamos de poner nuestro grano de arena y aportar sobre todo ideas y conocimiento, más que los pacientes se lleven el concepto de que vamos a hacer una terapia, porque no es cierto. Intentamos ayudar y ojalá entre todos algún día haya una. pues sí, desde luego que esto es la base. Sin esto es muy difícil avanzar. Muy bien, pues aquí por el chat no veo ninguna pregunta y nadie tiene la mano levantada. Así que yo creo que aquí pues puedo dar paso a Maite. Bueno, no sé si María José o Sonia, si queréis decir algo. A ver, aquí está, Maite. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Vale, y mientras te presento. Pues Maite es de Pamplona, ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y cursó la especialidad de Neurología en el Hospital Donostia. Continuó su formación en el Hospital Universitario Valdebrón, en el Instituto de Investigación, donde realizó la tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 2010 y 2012 completó su formación en neuroepigenética con una estancia como científica visitante en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entre los años 2010 y 2022, Maite forma parte del equipo médico del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra, donde es coordinadora de investigación y donde ha desarrollado su actividad en el área de las enfermedades neurodegenerativas. Y desde octubre del año pasado, Maite asume la dirección de Navarra Biomed y Fundación Miguel Servet. De forma simultánea, mantiene su cargo como investigadora principal de la unidad de neuroepigenética del centro. Pues muchas gracias, Raquel, por la presentación y un saludo a todos mis compañeros y a todas las personas, pacientes que estáis escuchando en esta tarde estas presentaciones científicas. Bueno, voy a empezar con unos datos. Por favor, estén atentos a estas cifras. 10 meses, 305 días, 7.320 horas. Estas cifras, ¿por qué son importantes? Pues porque son el tiempo de retraso diagnóstico de las personas que tienen ELA. Es una media, realmente hay personas que tienen menos que se llega al diagnóstico en menos tiempo y en más tiempo. Entonces, posiblemente personas que estén escuchándonos esta tarde han podido pasar por esta situación y es una situación de retraso diagnóstico que provoca mucho sufrimiento y mucha ansiedad. Y bueno, pues ¿cómo se puede solucionar o cómo se puede dar una solución a este problema del retraso diagnóstico en la ELA? Una de las posibilidades es identificar biomarcadores. Nuestro laboratorio, el Laboratorio de Neuroepigenética, se dedica a hacer una investigación translacional muy diferente a la que plantea Óscar, que es más mecanística. Y esto quiere decir que nosotros lo que hacemos es intentar dar soluciones
más cercanas a la clínica, con menos componente de conocimiento científico de base, podemos decir, pero soluciones que intenten ser más prácticas o que puedan trasladarse más rápidamente a la clínica. Y uno de ellos es el diagnóstico y el diagnóstico por medio de biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas o datos que podemos medir en los pacientes y que nos pueden dar información sobre la enfermedad, incluso a veces pueden llegar a ser constituidas pruebas diagnósticas. Entonces, en base a esta investigación de biomarcadores, nos concedieron un proyecto en el año 2020 de medicina individualizada contra la ELA y la enfermedad de Alzheimer, porque también he de decir que nuestro laboratorio tiene mucha experiencia y se dedica a estudiar también la enfermedad de Alzheimer. Y nuestra investigación está basada en el campo de la epigenética. La epigenética, ¿qué quiere decir? ¿Qué es este campo de investigación? Bueno, pues la epigenética es el conjunto de mecanismos que regulan la expresión de los genes. Podríamos decirlo de una manera coloquial como que es el conjunto de mecanismos que encienden y apagan los genes, los interruptores que encienden y apagan los genes. ¿Y por qué es importante la epigenética? Porque encender o apagar los genes condiciona en qué se convierten nuestras células. Por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma molécula de DNA, tienen la misma información genética, pero son muy diferentes. Una neurona no tiene nada que ver con una célula sanguínea, por ejemplo, con un leucocito. Y esto es porque para que una célula se constituya en su tipo celular específico, necesita que se enciendan y se apagan unos genes determinados en un determinado momento del tiempo. Y también la epigenética es lo que hace posible que personas con el mismo genoma puedan constituirse en personas diferentes, como pueden ser las personas gemelas idénticas. ¿De dónde viene toda esta información y por qué ha cobrado importancia en los últimos años? Pues fíjense, cuando se publicaron los resultados del proyecto Genoma Humano en el año 2003, el proyecto Genoma Humano fue un proyecto que se hizo a lo largo de varios años a nivel multinacional, principalmente en los Estados Unidos, pero también participó Europa. Y en este proyecto lo que se hizo fue hacer una secuenciación de todo el genoma humano completo, es decir, como si fuera un mapa, un Google Maps de los genes. Entonces, una de las sorpresas del proyecto Genoma Humano fue que el ser humano tiene aproximadamente el mismo número de genes que un ratón. Y esto fue verdaderamente una sorpresa, porque las especulaciones antes de llegar a los resultados finales eran que el ser humano iba a tener muchos más genes que especies inferiores, porque se pensaba que los genes eran los que nos conferían la complejidad como organismo vivo. Entonces, bueno, realmente los genes forman parte de toda la secuencia del ADN, pero forman una parte muy pequeña. Si se fijan en esta gráfica, podemos ver en la parte izquierda que casi, el 1,5% del material genético son fragmentos de los genes que codifican para proteínas y no llega al 30% las secuencias relacionadas con los genes. ¿El resto del ADN qué es? Pues el resto del ADN en ese momento, cuando se describió cuando se completó la secuenciación del genoma humano, en ese momento se pensó que ese resto de ADN no servía para nada y se le llamó de hecho ADN basura. Y resulta que este ADN es justamente el que nos diferencia del resto de especies, porque sí que es verdad que aunque tengamos el mismo número de genes, tenemos un ADN mucho más grande que el de especies inferiores. A partir de ese momento se puso en marcha una iniciativa multinacional, con la participación de muchísimos países, que se llama el proyecto ENCODE, y que este proyecto ha desentrañado las características de ese ADN basura, de manera que ya sabemos que no es un ADN basura. Es verdad que la naturaleza no va a fabricar algo que no sirva para nada, eso no tiene ningún sentido. Y realmente lo que se ha observado es que la mayor parte de estas secuencias y de este componente genético tiene que ver con la regulación de la expresión génica, con el encendido y el apagado de los genes. Y uno de los mecanismos epigenéticos mejor conocidos y que es el que se dedica a estudiar nuestro laboratorio es la metilación del ADN. La metilación del ADN es una modificación bioquímica que sufre la molécula de ADN por la cual se le añade un grupo metilo a la posición 5' de la citosina. Es decir, de las letras que tiene el ADN, la citosina, que es una de las letras, muchas veces esas citosinas están metiladas, tienen esta modificación bioquímica. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos unas partes del genoma muy metiladas, en concreto
las partes que llamamos el promotor de un gen, la cabecera de un gen. Si un promotor de un gen está muy metilado, va a impedir la transcripción de ese gen, la expresión de ese gen. Y sin embargo, si ese promotor está desmetilado, es posible que ese gen se pueda transcribir. Estas marcas tienen mucho que ver con las enfermedades, porque en los últimos años se está describiendo que en muchas patologías, y en concreto en las enfermedades neurodegenerativas, hay muchos cambios en la metilación del DNA. Y nuestro grupo ya tenía experiencia previa, antes de pedir la ayuda de la Caixa, tenía experiencia previa con la enfermedad de Alzheimer. Ya habíamos identificado en el genoma humano unas regiones en las que ya encontrábamos en el cerebro de las pacientes con enfermedad de Alzheimer, encontrábamos cambios en la metilación. En este gráfico es la expresión, bueno, es un diagrama en el que podemos ver los cambios que observamos. En el círculo exterior están representados, proyectados los cromosomas humanos, y estas barras que se ven de color negro, de color oscuro, identifican regiones del genoma donde la metilación es diferente entre los pacientes y los controles. Nosotros, en base a esta investigación, ya pues validamos varias regiones del cerebro del ADN, donde la metilación es diferente en pacientes con Alzheimer. Aquí pueden ver otra expresión gráfica de estos resultados. Por ejemplo, aquí vemos, se representan los círculos blancos, son regiones donde el ADN está desmetilado, y los círculos negros donde está metilado. Y se puede ver perfectamente cómo hay algunos genes en algunas zonas donde la enfermedad de Alzheimer presenta bastante metilación, y en cambio en las personas control, que no tienen enfermedad, está desmetilado. Y además, conforme avanza la enfermedad de Alzheimer, que se clasifica por estas etapas de BRAC y BRAC, que se llaman, pues vemos cómo en determinados genes incrementa el porcentaje de metilación. Con esto nosotros hemos identificado varios biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer, pero es que en la ELA también, a nivel cerebral y a nivel de la médula, se han identificado muchos cambios en la metilación del ADN. ¿Pero qué ocurre? Que estos cambios están, vamos a decir, encerrados en el cerebro, porque en vida podemos estudiar el tejido nervioso, y seguramente pues, varias personas que me escuchen quizás sean donantes del tejido nervioso, y eso es un valor muy importante para la investigación. Podemos estudiarlo después de que una persona fallezca, pero no podemos tener un acceso directo al cerebro en vida de los pacientes. Y para utilizar algo como un biomarcador, y para utilizar estas marcas como un biomarcador, queremos tener acceso a esas marcas. Y el cerebro, como digo, está muy protegido. De hecho, es el órgano más protegido del cuerpo, porque tiene unas barreras, la barrera hematoencefálica, la barrera entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, y eso hace que es muy difícil acceder a su información. Entonces nos planteamos si los biomarcadores epigenéticos pueden realmente ayudar a mejorar el diagnóstico de la ELA y cómo. Y planteamos una hipótesis que está basada en la biopsia líquida. La biopsia líquida es una técnica diagnóstica y de estudio de las enfermedades que se ha desarrollado principalmente en la oncología, en el cáncer. Y se basa en el siguiente principio. Cuando existe un tumor en una persona, en un paciente, las células tumorales pues, crecen de manera a veces muy desordenada y bastante rápida, y muchas de ellas se rompen, mueren por diferentes mecanismos, por necrosis, por apoptosis. Pero el caso es que cuando se rompen y mueren, liberan su material genético al torrente sanguíneo. Entonces, en la sangre de todas las personas, bueno, de las personas con cáncer, existen fragmentos de ADN que proceden de estas células, y existe actualmente la tecnología para poder aislar, extraer de la sangre este ADN y estudiar sus características. En el caso del cáncer, lo que se estudian son mutaciones somáticas que están relacionadas con los diferentes tipos de cáncer, y pueden utilizarse para diagnóstico en algunos, no en todos los cánceres, en algunos tipos específicos de cáncer, y se puede utilizar también para el seguimiento de las enfermedades y la respuesta a los medicamentos. Y también esta misma tecnología es la que se utiliza para el diagnóstico prenatal no invasivo, cuando a una persona, a una mujer embarazada, se le hace un estudio para ver si su bebé tiene pues, mutaciones o problemas en los cromosomas. Pues antes se hacía una amniocentesis, se pinchaba en la tripa, en el útero, y se obtenían células de ahí. Se sigue haciendo esa tecnología, pero cada vez menos, y actualmente se hacen unas pruebas no invasivas en las que se extrae sangre de la madre y se analizan estas moléculas de DNA, que en este caso proceden de los bebés. Entonces, bueno, basándonos en esta hipótesis, basándose en ese principio, planteamos la hipótesis de que este ADN, que se llama ADN libre circulante, en inglés cfDNA,
podíamos nosotros plantearnos la hipótesis de que en las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo en la ELA, cuando las neuronas degeneran y mueren, pueden liberar su material genético al torrente sanguíneo y nosotros podemos aislar esas moléculas y estudiar sus marcadores epigenéticos en esas moléculas. En este caso no vamos a estudiar mutaciones, lo que vamos a estudiar son marcas de la metilación del ADN, marcas que ya se han descrito en el tejido nervioso, pero vamos a ver si podemos ser capaces de identificarlas también en la sangre. Y este es el proyecto en el que estamos imbuidos, es decir, estamos en marcha realizándolo. Es intentar pasar la información del tejido nervioso, del cerebro, a la sangre, y el objetivo es caracterizar estas moléculas de ADN libre circulante como nuevos biomarcadores epigenéticos para mejorar el diagnóstico no invasivo de la ELA y de otras enfermedades neurodegenerativas. Ya previamente a la aproximación que hemos planteado en el proyecto de la Caixa, ya habíamos encontrado un gen, por una aproximación que llamamos de gen candidato, habíamos encontrado mutaciones, cambios en la metilación de este gen, es un gen relacionado con el sistema inmune, y pueden ver en la imagen, en la parte de la derecha, cómo este gen en las personas con ELA está más metilado respecto a las personas control que no tienen enfermedad. Y lo que estamos haciendo, y ya hemos completado, es el reclutamiento de las muestras. Hemos conseguido, hemos reclutado 35 pacientes con ELA, 35 controles y 35 pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque en el proyecto de la ELA estamos estudiando las dos enfermedades. Y ahora lo que vamos a hacer es, estamos en el proceso de realizar la secuenciación de la metilación de estas moléculas por una tecnología que se llama Whole Genome Based Sequencing, que es una tecnología que lo que hace es medir la metilación del ADN, pero no en un gen único, sino en todo el genoma, y luego hay que analizarlo pues con técnicas bioinformáticas, y todavía no tenemos resultados de esto, pero estamos realizando este proceso. Este es un poco el planteamiento global del proyecto, donde también estudiaremos otras cosas como, por ejemplo, la huella de los nucleosomas, que llamamos, que tiene que ver con cómo se fragmenta este ADN. Cuando el ADN se rompe, cuando una célula muere, no se rompe de cualquier manera, se rompe por unas zonas determinadas. Y entonces, si estudiamos esas zonas determinadas por donde se ha roto el ADN, podemos deducir qué genes estaban activos y cuáles no en el momento de romperse la molécula de ADN. Y también tenemos una parte del estudio, consiste en estudiar a nivel de cultivo celular cómo estas células, los cultivos de motoneurona, de neuronas motoras, cómo podemos ver cómo ese ADN libre de circulante se libera al medio y en qué cantidad refleja lo que está pasando en el núcleo de las células. Y básicamente esta es nuestra investigación, en esto es lo que estamos inmersos. Y aquí presento unas imágenes de las personas que están involucradas en este estudio, el grupo de la neurona motora que dirige la doctora Ivonne Jericó en el Hospital Universitario de Navarra, y el grupo de neuroepigenética de Navarra Biomed que dirijo yo personalmente. Y muchas gracias por vuestra atención, y si ahora hay preguntas, pues estaré encantada de responder. Maite, mira, muchas gracias. Soy María José, la presidenta de la Fundación Luzón, y no tenía el gusto de conocerte porque tanto a Carmen como a Ana Martínez y a Óscar les conocía personalmente, pero a ti no había tenido la oportunidad de saludarte. Encantada. Bueno, pues encantada y bueno, pues otra investigación en la que depositamos nuestras esperanzas, ¿no? Una más que bueno, realmente has empezado tu intervención de una manera, yo como sufridora con la enfermedad de mi marido y su fallecimiento, los retrasos diagnósticos que tú marcas ahí de 10 meses de media, pues efectivamente, incluso, bueno, en el caso de Paco fue 1 año y medio, ¿no? Le operaron de la garganta y hubo, porque era una ELA vulvar, ¿no? Entonces creo que sí, que esto pues puede ser muy, muy interesante, ¿no? Bien, es verdad que por lo poco que yo sé a nivel de ciencia, ¿no? Que las terapias que se pueden comenzar a dar al paciente no es que les salve la vida, vamos a ver, ni sea un terreno que vamos ganando a la enfermedad si empezamos antes, pero ya solo desde el punto de vista
de paz, ¿no? Y de serenidad de un paciente que sepa con antelación suficiente, ¿no? O con la antelación deseada que va a desarrollar o que tiene esclerosis lateral amiotrófica, pues yo creo que es un tema de vital importancia, porque el tiempo del retraso diagnóstico, si ya la enfermedad de por sí es brutal, ese retraso diagnóstico y esa incertidumbre añade al enfermo un periodo largo de un dolor, y de esa incertidumbre es muy dura y cuesta mucho, ¿no? Sobrellevar el paso de los días sin saber bien lo que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es una idea muy interesante, y ojalá encontréis el biomarcador que realmente con una analítica de sangre podamos llegar a tener esa certeza. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. La incertidumbre diagnóstica es terrible porque genera mucho malestar, genera situaciones muy dramáticas en las que a veces se hacen intervenciones que no son adecuadas, o diagnósticos o pruebas diagnósticas que no habría que haberlas hecho si se hace un diagnóstico más precoz. Es algo común también con las enfermedades raras de origen genético. Y estamos en el camino. Es verdad que hay que ser muy prudentes, como decía también Óscar, nosotros estamos en este camino y la validación de un biomarcador cuesta. Y tampoco creo que con un único biomarcador sea suficiente. Probablemente en este tipo de enfermedades el planteamiento futuro yo creo que va a pasar por un panel de biomarcadores. Es decir, tendremos que tener varios biomarcadores en conjunto, y posiblemente también las técnicas de inteligencia artificial nos puedan ayudar a combinar biomarcadores, porque lo están haciendo ya. Pero es verdad que hay que ir investigando cada uno de esos biomarcadores. Y entonces, bueno, pues esto ha sido una manera también de acercarnos a la información del cerebro de una manera no invasiva y bueno, trasladando algo que ya se había desarrollado en otras áreas de la medicina a las enfermedades neurodegenerativas. Perfecto, pues muchas gracias, Maite, y encantada de saludarte. Igualmente. Muchas gracias, Maite. Yo tengo una pregunta porque yo creo que igual está todo mucho más claro en cuanto a fármacos, que se descubre algo y bueno, en ciencia básica y luego va a un ensayo clínico. ¿Cuáles son los caminos que seguiría, por ejemplo, si tú encuentras un biomarcador que es muy prometedor para que verdaderamente finalmente se consiga una práctica clínica estándar con ese biomarcador, como que sea considerado la prueba de la ELA? Pues mira, realmente el camino no es tan diferente al otro, porque hay que pasar por varias fases de validación y hay que pasar por una fase de casi ensayo clínico, que decimos. Entonces, primero, generalmente se hace una fase de discovery, que se llama, en el tejido origen, que eso ya está hecho. O sea, se han identificado en el tejido afectado por la ELA, ya se han identificado un montón de biomarcadores, y en el caso de epigenéticos ya se han identificado varias marcas epigenéticas. Lo siguiente es estudiarlo, elegir algunos de esos biomarcadores o hacer un genome-wide de esos biomarcadores en un grupo pequeño reducido de pacientes. Hablamos de, pues no sé, pues en el caso de enfermedades raras, entre 30, 40, 50, 60, y en el caso de otras enfermedades, pues 150, 200, algo así. Esa es la fase de validación, bueno, no técnica, pero sí una validación metodológica casi de tu biomarcador. Y luego hay que pasar a una fase que es casi la equivalente a ensayo clínico, en la que hay que hacer un estudio o varios estudios multicéntricos que engloben a una población muy amplia de pacientes. Hablamos de 1000 pacientes, claro. En ELA es difícil encontrar esos volúmenes de pacientes, pero esas son las fases habituales por las que pasa un biomarcador. Fenomenal, muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Y estos biomarcadores al final hablan de la consecuencia o de la causa de la enfermedad? Pues es una pregunta muy interesante, porque, bueno, puede haber de todo, ¿no? Entonces, realmente con estos estudios que hacemos nosotras, es un estudio transversal. No podemos llegar a saber si es causa o consecuencia. Podemos especular, se pueden generar incluso nuevas hipótesis. En el caso del Alzheimer, lo que nos llevamos fue una gran sorpresa, porque cuando identificamos los biomarcadores diferencialmente metilados en el cerebro, pues hicimos un estudio funcional, ¿no? Como se hace habitualmente en los estudios de bioinformática, y lo que nos encontramos fue que en lugar de tener una asociación predominante con mecanismos que
pues de muerte celular, estrés oxidativo, mal plegamiento de proteínas. Lo que nos encontramos fue que la mayor parte de esos genes estaban relacionados con la neurogénesis. Y fue un resultado sorprendente. Y entonces hemos abierto una nueva línea de investigación porque la neurogénesis es verdad que también se ha descrito asociado a la enfermedad de Alzheimer, pero está casi en sus comienzos de investigación, vamos a decir, comparado con otros mecanismos. Y además es un poco polémica también la neurogénesis, pero ahí curiosamente sí que creemos que puede tener que ver algo causal, pero es una hipótesis. Ahora tendríamos que pasar a una fase de estudiar si realmente es causal o no. Muy bien, muchas gracias. Pues no estaba buscando, no veo preguntas en el chat ni nadie levantando la mano, entonces voy a dar paso a Ana. A ver. Tal. Pues nada, Ana Martínez es profesora de investigación del CSIC y responsable del Grupo de Química Médica y Biología Translacional del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, aquí en Madrid. Sus intereses científicos siempre han estado centrados en el diseño y desarrollo de fármacos innovadores para enfermedades neurodegenerativas, habiendo llegado algunos de ellos a fases clínicas y estando cercanos a la comercialización. Durante los últimos 12 años está muy volcada en la búsqueda de un tratamiento efectivo para la ELA, fundando la spin-off, a ver si también lo digo bien, Ancar Pharma, y en los próximos días Molify, para poder completar su desarrollo hacia la clínica. En 2022 recibió el premio de la OEM a la mejor patente y el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en transferencia de conocimiento. Este año, 2023, ha recibido la medalla Margarita Salas a la supervisión científica y el premio D+I a la mejor investigadora científica del año. Estos más de 30 años de investigación, ella ha sido autora de más de 350 trabajos y 40 familias de patentes, muchas de ellas que están en explotación. Así que nada, todo tuyo, Ana. Bueno, Maite, si me dejas compartir. Ay, sí, perdón. A ver, voy a sacar la presentación. Vale, fenomenal. A ver, compartir. Wow, que se me pone fea. Vamos a empezar por el principio. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. Bueno, buenas tardes y yo os voy a contar algunos resultados, algunas ideas que tenemos en nuestro proyecto de modulación de TDP43 con inhibidores de proteína quinasa como una terapia efectiva y cuantificable para la ELA, ¿no? Nuestro programa que llamamos Drugs for ALS. Bueno, yo toda mi trayectoria, como antes decía Sonia, la hemos dedicado o la estoy dedicando a tratar de descubrir y desarrollar fármacos. Descubrir fármacos lo hacemos, que lleguen a la farmacia nos cuesta más. Entonces realmente, bueno, pues es un conjunto, ¿no? Un ciclo en el que siempre tienes que estar trabajando, pensando, cambiando nuevas moléculas, haciendo estudios in vitro y nos vienen pues ideas cuando descubres un fármaco, ¿no? Primero, pues que es un trabajo en equipo. No podemos pensar, es algo complejo, no podemos pensar que lo vamos a hacer uno solo. Es un trabajo en equipo y en equipo multidisciplinar. También tenemos que saber que es una tarea larga, que en el mejor de los casos y teniendo muchísima suerte estamos hablando de procesos entre 12 y 16 años, que te tiene que gustar mucho el riesgo porque las posibilidades de tener éxito son bajitas. Una de cada 5.000 moléculas que se hagan en un laboratorio van a tener la oportunidad de llegar a la farmacia y solo una de cada 5.000. Luego, por supuesto, pues que tenemos que tener una gran inversión con perseverancia, porque el tener un fármaco nuevo en el mercado pues está valorado ahora mismo entre 1,5 o 2 millones de euros. En cualquier caso, nuestro equipo de trabajo y yo misma somos perseverantes, queremos tener fármacos que puedan llegar al paciente y que puedan mejorar la sociedad y seguimos trabajando a pesar de que, lógicamente, durante todo este tiempo pues hemos tenido muchos fallos, muchas caídas que te vuelves a resaltar.
Yo quería presentar hoy también al equipo multidisciplinar que lleva a cabo este trabajo, porque es un equipo no solamente es la gente de mi laboratorio, sino es un equipo de 5 laboratorios distintos, liderados por investigadores muy potentes y todos ellos con experiencias distintas. Dos somos grupos del CSIC, uno es del CIB, el mío, que es el que coordina de química médica, el doctor Sergio Gascón del Instituto Cajal, que es experto en la reprogramación de motoneuronas. Tenemos también a la doctora Valle Palomo del Centro de Nanociencia de Madrid, a la doctora Eva del Lago de la Facultad de Medicina de la Complutense con sus modelos animales, y tenemos un grupo internacional, la doctora Dora Brites de la Universidad de Lisboa, que es experta en microRNAs como biomarcadores, que es lo que queremos también identificar en este proyecto. Bueno, además de tener el equipo, este es nuestro equipo multidisciplinar, pues cuando vamos a buscar estos fármacos tenemos que tener un modelo, y es encontrar esta llave que abre la cerradura, ¿no? El modelo llave cerradura. Es decir, queremos encontrar un fármaco nuevo que realmente pueda interaccionar con una proteína, con un receptor que esté alterado en la patología, en este caso, en el caso de la ELA. Bien, pues nosotros en este sentido lo que nos hemos fijado es en modular estos agregados. Esto es una foto de una motoneurona de un paciente de ELA en el año 2006, una motoneurona de la médula espinal, donde por primera vez se fotografiaron los agregados de esta proteína que se denomina TDP43. Hoy en día, después de estos 20 años, sabemos que ELA es una TDP43-patía y que estos agregados están presentes en el 97% de los pacientes, tanto esporádicos como familiares. Realmente solamente en los pacientes con mutación en superóxido dismutasa no tendría estos agregados de TDP43. Pero bueno, ¿quién es TDP43? Pues es una proteína que tenemos todos ahora mismo funcionando dentro de nuestras células, que fundamentalmente se encuentra en el núcleo y que lo que hace es controlar, como antes decía Óscar, la biopatología o la biología del ARN. El ARN realmente es el que va a transcribir toda nuestra dotación genética y lo va a convertir esos genes en proteínas. Por lo tanto, es un gran controlador de la síntesis o la no síntesis de distintas proteínas. ¿Qué nos ocurre? Pues no sabemos bien por qué, pero sabemos que pues por factores genéticos, factores ambientales o factores de edad, se produce un desequilibrio en esta proteína de manera que abandona el núcleo. Cuando abandona el núcleo se producen dos cosas muy importantes. Por una parte es que en el citoplasma tiene distintas modificaciones, es un lugar de actividad molecular y se rompe, se aumenta su tamaño, se hiperfosforila, etcétera, y gana toxicidad para la motoneurona, pero lo más importante de todo es que deja de tener la función de controlar la producción o la producción de proteínas. Por lo tanto, se produce un gran desequilibrio en el organismo. Así que nuestra hipótesis de trabajo es recuperar el equilibrio, la homeostasis de TDP43 para que vuelva a controlar la producción de proteínas. Nos hacía falta un modelo en el que poder evaluar estos cambios. Y bueno, pues dentro de que es muy complicada la enfermedad de la ELA, hemos pensado que el mejor modelo sería, o por lo menos uno de los mejores, serían basándonos en muestras realmente de los pacientes. Para ello hemos generado un modelo de linfoblastos, que los aislamos a partir de la muestra de sangre que nos donan los pacientes. Estos linfocitos los inmortalizamos y a su vez hacemos una caracterización genética para 4 genes bastante estándar, de manera que así tenemos un banco de linfoblastos inmortalizados de sujetos sanos, de controles,
de ELA esporádico o de ELA familiar pertenecientes a estos 4 tipos. Y podemos así hacer terapias precisas, de precisión y de medicina personalizada. Lo primero que hemos hecho ha sido ver si realmente estos linfocitos son capaces de recapitular la patología de TDP43. Y vemos cómo en los linfocitos sanos no hay fosfo-TDP43, que estaría marcado en verde, mientras que en los linfocitos de ELA vemos estos gránulos de fosfo-TDP43. Y a su vez, cuando miramos para TDP43 sin fosforilar, lo que vemos es que en los controles está en el núcleo, pero en los linfocitos de ELA la vemos toda en el citoplasma. Así que una vez que hemos visto que tenemos un modelo donde poder probar nuestras moléculas, pues nos hemos decidido a buscarlas, las hemos buscado, las tenemos identificadas, son inhibidores de estas otras proteínas que hemos llamado proteínas quinasas, que son las que ponen estos fosfatos en TDP43, y vemos cómo todas ellas pues nos bajan la fosforilación de TDP43 y además también lo más importante de ello es que vuelven a localizar a TDP43 en el núcleo y recuperan su función. Bueno, es importante decir que a medida que hemos ido desarrollando el proyecto hemos visto muchos biomarcadores, pero lo primero que hemos visto es que les parecía a todos los que mirábamos al microscopio que había una diferencia en la forma de los linfocitos de ELA. Así que añadimos un anticuerpo más y teñimos con el anticuerpo de tubulina y vimos que aparecían unas estructuras de nanotubos de protusiones en la superficie de las células. Y bueno, aquí tenemos otra fotografía de otra célula en la que además, si la aumentábamos, veíamos cómo TDP43, que es lo que está marcado en verde, nos parecía que podía estar por estas protusiones saliendo incluso al medio extracelular. Claro, esto nos pareció realmente importante e interesante y lo hemos comprobado que sale realmente al medio extracelular. Y lo que hemos hecho, bueno, pues es poner estos medios condicionados, los medios donde se crecen estos linfocitos, los hemos puesto de un medio de un linfocito control sobre un control y tenemos nuestra TDP43 bien, pero si lo que ponemos sobre el control es el medio condicionado de un linfocito con ELA, generamos la patología de TDP43. Sale del núcleo y se forman las protusiones. Lo más importante es que si en estos linfocitos de ELA los hemos tratado con nuestros inhibidores de quinasa y cogemos ese medio y lo ponemos a un control, vemos que la patología no se genera. Con lo cual, vemos que nuestros compuestos no solamente recuperan la homeostasis, sino que frenan la propagación de la enfermedad célula a célula. Bueno, creemos que esto es realmente importante e interesante y por lo tanto estos candidatos lo que queremos es que lleguen al paciente. Es decir, que pasen por todo el proceso de desarrollo en el que si seguimos regando, como vamos haciendo poquito a poquito y con este proyecto también, podemos llegar a manufacturar el producto en grandes cantidades, hacer las toxicologías y llegar al first in man, a voluntarios sanos en la fase 1 o también poder llegar a la fase 2. Bueno, hay otra manera también de descubrir fármacos, que es el reposicionamiento, y en este caso lo que significa son compuestos que ya sabemos que son seguros en humanos y que nuestras pruebas en animales funcionan bien. Y esto lo hemos hecho para nuestro inhibidor de GSK3, para este fármaco Tideglusib, que hemos demostrado también que es capaz de frenar la patología de TDP43 y la propagación, y que queremos ponerlo en ensayos clínicos y estamos apoyados por este proyecto también para ello. Así que bueno, no quiero terminar ya, esto es cortito, espero que os quede la idea de que estamos trabajando mucho, tenemos 4 candidatos importantes, hemos creado una empresa para poder manejar todas estas tareas. Son inhibidores que penetran en el cerebro de quinasas, modulan a TDP43
Y bueno, pues a través de Ancar Pharma, con su máximo financiador Arquimea, pues espero que puedan llegar a intentar ayudar a los pacientes de ELA y de demencia frontotemporal. Y bueno, y a través de la doctora Anne-Marie Hubers y de presentar estos resultados en congresos, tenemos ya aprobado el ensayo clínico de Tideglusí para pacientes de ELA en Alemania y en Suiza. Y nada más, me queda agradeceros la atención. Tengo muchas cosas más que contaros, pero creo que esto es un poco suficiente por hoy y no quiero irme sin dar las gracias además de todos los laboratorios que participamos en este proyecto, a mi equipo que está muy entregado y a todas las agencias que nos financian y a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Muy bien la presentación con una idea general de los proyectos. Suele ser, como con tanta experiencia y tantos fármacos, suele ser difícil trasladar lo que ocurre en células aisladas a lo que pasa luego en un modelo animal como un ratón. ¿Es reproducible? Mira, cuando no hay un fármaco, estamos escribiendo la historia. Y eso tiene mucho riesgo, pero también es un gran reto, ¿no? Estamos escribiendo nosotros la historia. Si ya supiéramos lo que hay que hacer, pues haríamos lo que se llama un Me Too, haríamos otro más. ¿Es reproducible? Pues a veces sí y a veces no. Hay algunas cosas que han funcionado bien en el modelo de SOD y fundamentalmente para los oligonucleótidos antisentido, y ahí tenemos este anticuerpo monoclonal, pero por otra parte, o este antisentido, que es el que se acaba de aprobar, pero por otra parte se han probado muchos fármacos que han funcionado bien en el modelo y en la clínica han fallado, pero porque a lo mejor no tenían la mutación de SOD1 los pacientes. En nuestra experiencia, por ejemplo, con los biomarcadores que estamos haciendo en este proyecto, pues está siendo bonito y nos está haciendo crear ciencia, aunque los resultados no son los que todos quisiéramos decir. Tenemos el biomarcador del siglo, pero ¿qué vemos? Que los biomarcadores que encontramos en la microglía de un ratón con mutaciones SOD no se comprueban, no son los mismos o no están en los linfocitos que serían, bueno, ni en la microglía de humanos con SOD, con lo cual, ¿hasta qué punto se pueden trasladar? Pues no mucho, pero nosotros lo que tenemos mucha esperanza, por eso estamos queriendo llegar a clínica ya, es que al estar trabajando en células de pacientes y ver que recuperamos la homeostasis de TDP43, que eso sea capaz de ayudar al paciente a que también arregle la homeostasis de TDP43 y algo funcione. En el modelo animal nosotros preservamos las motoneuronas. Los ratones están mejores, las motoneuronas de la médula espinal están mejor, viven, están vivas y bajamos la fosforilación de DP43. Si esto pasa o no en el paciente ya nos gustaría, pero con que solo frenáramos la expansión de la enfermedad, creo que también estaríamos contentos. Porque estos cambios celulares se traducen al final en una mejora de la funcionalidad, pues a nivel motor del ratón, tienen mejor movilidad. No sé si me he quedado yo congelada o se ha quedado ella. Ana, yo creo que Ah, se vale, ha vale. quedado. Ana, te hemos perdido. Ay, con lo interesante que estaba siendo. Bueno, no pasa nada, seguro que la recuperamos. Bueno, yo creo, Raquel, que podemos pasar a Carmen. Sí, porque yo creo que Ana está teniendo problemas. Se ha quedado ahí congelada de nuevo. Vale, pues a ver. ¿Ahora estás con nosotros, Ana? Perdonar que se me ha ido la batería, pero ya estoy aquí. Bueno, es lo que estábamos un poco hablando, ¿no? Que realmente si pudiéramos frenar, aunque nada más fuera la transmisión célula a célula, estaríamos bastante contentos. Vamos a ver. Porque mi pregunta era, ¿esta mejora a nivel celular se transmite en una mejora a nivel funcional del organismo? ¿Tiene una mejora de las capacidades motoras?
que pudiera ser como la representación de una mejora en la calidad de vida de los pacientes? En el modelo animal sí, pero hasta que no lleguemos al ser humano, lo único que tenemos son distintos tipos, o sea, sí que sabemos que también en los mioblastos se transmite esta patología. Ahora estamos cogiendo los medios condicionados de los mioblastos y poniéndolo a los linfocitos, lo estamos poniendo a las neuronas y también vemos que se transmite. O sea, es bastante común el que las células implicadas estén ahí, se contagien con esta patología, con lo cual si lo frenamos, pues tenemos nuestras esperanzas, pero ahora hay que esperar a poder tener el fármaco preparado para poderlo administrar en humanos, o a su vez estamos intentando también ver si obtenemos muestras del ensayo de litio que está llevando a cabo el ENCALS, no solamente de tideglusib, sino también de litio, que es un inhibidor de GSK3, para comprobar en las muestras de esos pacientes tratados si todo esto se mantiene. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, ya pasamos a Carmen, que creo que este ya es su último año, así que es un poco despedida, un poco triste, te vamos a echar de menos. Gracias. Y nada, de ella decir que Carmen Fernández Martos es profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, además de la investigadora principal del grupo de investigación MedBrain, que es un grupo de estudio de alteraciones metabólicas asociadas a patologías neurodegenerativas. Carmen es licenciada en Biología por la Universidad de Jaén, se doctoró en Ciencias Químicas en el año 2007 por la Universidad de Castilla-La Mancha y se especializó en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmen realizó una estancia postdoctoral en un centro de excelencia especializado en demencias y otros trastornos neurológicos en Australia, Wiking Dementia Research and Education Center, y desde 2016 y hasta la actualidad es miembro académico honorario de la Universidad de Tasmania, Australia. Su interés científico y sus investigaciones se centran en determinar la influencia de la disfunción metabólica asociada a la leptina en enfermedades neurodegenerativas y particularmente en la ELA y otros trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, con el objetivo final de desarrollar nuevas estrategias de intervención preclínica centradas en el desarrollo de terapias neuroprotectoras. Te escuchamos, Carmen. Gracias, Raquel. Voy a ver si comparto. A ver. Perdonad. Aquí está. Uy, no lo veía y lo tenía delante. ¿Me podéis confirmar si Se ve veis? perfecto, muy bien. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, es para mí un placer estar esta tarde con mis compañeros y con todos ustedes aquí también y tener la oportunidad de compartir pues, un resumen bastante escueto de todo lo que hemos estado haciendo gracias a la ayuda de la Fundación Luzón y la Fundación La Caixa para tratar un poco pues, de responder a una pregunta que nos hicimos pues hace ya unos años, porque nosotros somos Talento ELA 2018 y era un poco ver si poner el foco en el tejido adiposo, que no tiene a priori, es un tejido periférico y no tiene mucho que ver con la neurona motora, pero que bueno, que algunas pinceladas de la literatura en aquellos años pues apuntaban a la importancia que tiene el metabolismo y para nosotros, que yo que vengo del campo del endocrino también, pues fue un punto de partida muy útil e interesante para empezar a explorar estos, ¡ay! Perdón, estos conceptos. No me voy a detener mucho a hablar de la enfermedad como tal, pero sí las preguntas que nos hicimos cuando empezamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Que no era otra que intentar responder si de alguna manera el tejido adiposo podía contener la llave, por decirlo de modo alguno, a través de la secreción y la liberación de distintas hormonas, entre ellas la leptina, que ya había trabajos que la posicionaban como una adipocitoquina con un papel relevante en el control metabólico,
en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque básicamente ganar peso o tener sobrepeso u obesidad, que siempre pues, es un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías no menores que implican riesgo cardiovascular y que también están muy relacionados con otros trastornos neurológicos como las demencias, podían ayudarnos, ¿no?, a responder a estas preguntas y ver si éramos capaces, utilizando, como pueden ver en imagen, dietas de alto contenido en grasa y en azúcares, que son totalmente opuestas a nuestro concepto, ¿no?, que tenemos a día de hoy de dietas saludables y salud, podían ayudarnos a responder a si el tejido adiposo, controlando fundamentalmente la secreción de este tipo de proteínas, entre ellas la leptina, pues podrían ayudar a mejorar el curso clínico y la clínica en general en los modelos de las con los que nosotros trabajamos, porque nosotros hacemos investigación básica poniendo el foco siempre en la traslación al paciente a través de la utilización de modelos que, como ha comentado Ana, pues son relevantes, modelos de de proteinopatía de TDP-43 que tienen puesto el foco no solamente en el caso de la patología de ELA, sino también en la demencia frontotemporal, lo cual siempre pues, es interesante también para aportar aquello en lo que también tenemos formación, ¿no?, porque yo también he trabajado en el campo de la AD y pensando un poco en la traslación, en algo que puede ser útil para dos patologías que a través de, en este caso, de TDP-43 o C9orf, pudiéramos extrapolar de una enfermedad a otra. La cuestión aquí es, este era un poco el paradigma en el que nos encontrábamos cuando empezamos a realizar este proyecto, a desarrollar el proyecto, es decir, la obesidad que implica. La obesidad implica un aumento del contenido en tejido adiposo, es decir, del contenido en grasa y, por tanto, la liberación de leptina a plasma. Y esta leptina, en estos enfermos, en los estudios que se habían realizado a nivel de clínica, parecía que modificaban por el tipo de correlaciones que se habían realizado con una mayor y mejor supervivencia de estos enfermos. Pero claro, ¿cómo influye la leptina en estos procesos de supervivencia? Si podríamos estar hablando de algo en común o no, a través del uso de estos modelos de proteinopatía entre lo que es la ELA y la demencia frontotemporal u otro tipo de demencias, y si los cambios son las modificaciones en los niveles de leptina, son una consecuencia de la enfermedad o podrían tener un papel más allá, ¿no? Y estas son todas las preguntas que nosotros queríamos responder a través del desarrollo de este proyecto y que eran preguntas que en el 2018 estaban ahí y hacía falta un poco tirar de ellas para realmente tener o no la idea de si, en este caso, el abordaje que nosotros hemos realizado, es decir, el tejido adiposo podría tener algo o mucho que decir en el desarrollo de esta enfermedad. Yo voy a hablar muy brevemente de algunos de los resultados más relevantes que hemos encontrado a lo largo de lo mucho que hemos hecho en este proyecto, gracias a este proyecto, que han pasado desde los análisis de metagenómica para estudiar en profundidad la biota intestinal, en este modelo que hasta el momento no estaba descrito, sí que se habían realizado otros estudios en modelos de SOD1, porque pensemos que como herramienta lo que nosotros hemos utilizado es una dieta de alto contenido en grasa y en azúcar para generar un cambio muy importante a nivel metabólico y elevar los niveles de leptina en plasma, y así poder ver o tratar de responder algunas de las preguntas que he mostrado inicialmente y a la que, con su permiso, volveré cuando llegue al final de la presentación. Básicamente lo esperable sería lo que vemos un poco en esta primera imagen, es decir, los animales que han sido sometidos a una dieta de alto contenido en grasa y en azúcares engordan más. Y engordan más desde el inicio del tratamiento con la dieta y hasta el final de la enfermedad. Esto se observa tanto en animales que padecen ELA como en los sujetos control que han sido sometidos a esta misma intervención nutricional. Lo curioso que vemos aquí es que cuando evaluamos la función motora de estos animales y la fuerza de agarre, que está también muy relacionada con cómo puede la dieta estar influyendo en que tengamos una mayor biodisponibilidad, que haga que preservemos más y mejor el músculo y por tanto pudiéramos tener una repercusión en la neurona motora, lo que vemos es que parece que
somos capaces de promover un efecto neuroprotector y mejorar alguno de estos parámetros funcionales, pero luego se disipa. Cuando fuimos a ahondar un poco más en qué podría estar ocurriendo aquí, porque la dieta, nosotros hemos utilizado dietas, hay muchas, la literatura es muy controvertida a este nivel también en lo que respecta a la investigación básica, empleando modelos animales, utilizar una dieta corta, es decir, de tan solo 8 semanas. Lo esperable sería que, al igual que progresa el peso y van aumentando la cantidad de tejido adiposo, los niveles de leptina aumentasen. Sin embargo, cuando nos encontramos con estos resultados, todo nos hacía pensar que podíamos estar teniendo dos potenciales alteraciones. Una de ellas era que, aunque tenemos leptina, no somos capaces, es decir, de utilizarla eficientemente, se desarrolla un mecanismo similar al que ocurre en una situación de obesidad, de resistencia central, o bien que el tejido adiposo no está siendo capaz de responder a estas señales que pasan por una respuesta fisiológica del adipocito que tiene que hacer frente a este engorde que estamos produciendo a través del consumo de dietas altamente o hipercalóricas, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que vimos que los niveles de leptina en plasma al final de nuestros experimentos, en vez de estar elevados o incrementados, que era lo esperable, al igual que el peso y otros parámetros bioquímicos que habíamos valorado, estaban al mismo nivel que un animal, en este caso con ELA, que había estado ingiriendo una dieta estándar. La complejidad de este resultado nos ha ido haciendo un poco saltar para poder entender un poco mejor, como comentaba antes Óscar, algunas cosas muy básicas de qué podía estar ocurriendo allí, porque es verdad que trabajar con modelos animales en comparación con lo que puede ser explorar un concepto, aunque sea muy definido o dirigido, como puede ser la pregunta que nosotros nos hacíamos en relación al tejido adiposo, a su grado de salud, por decirlo de alguna manera, pues es complicado y más en este tipo de modelos que nosotros estábamos utilizando, que no progresan, como por ejemplo lo que comentaba Ana del modelo de TDP-43, o un modelo de SOD1 que cursa en distintas fases. Entonces, saltamos a un modelo más que cursa con estas fases de proteinopatía de TDP-43 para intentar responder a una pregunta muy concreta. ¿Puede que estemos teniendo una alteración en las vías de señalización de la leptina? Sí o no. Vamos a caracterizarlo a lo largo del curso clínico del modelo. Y por otro lado, si lo que estamos teniendo es una deficiencia de leptina, aun a pesar de que los animales están engordando y están incrementando su tejido adiposo y estamos preservando metabólicamente ese aspecto en el contexto de reducir el hipermetabolismo que está asociado a la pérdida de peso, si nosotros administramos leptina y hacemos una terapia de sustitución, seremos capaces de ver el mismo efecto, es decir, hacer un mímic de lo que está ocurriendo con la intervención nutricional, y eso fue lo que vimos. Además de ver que, o ser capaces de discernir, tanto si lo combinábamos con otros fármacos con los que ya teníamos experiencias, como era el caso del pioglitazone, con el que trabajé bastante también en Australia. El peso iba por un lado y la leptina iba por otro, y éramos capaces de mejorar la función motora, mantener ese peso corporal, pero solamente hasta un punto. Y aquí hicimos intervenciones de administración de leptina de terapia de sustitución muy corta. Entonces, llegado a este punto, decidimos ir pues, al foco del origen, o donde pensamos que podría estar el origen de todo, es decir, por qué la dieta no está teniendo el impacto fisiológico que sería esperable, o por qué la administración de leptina tampoco es capaz, ¿no?, de mantener ese ambiente neuroprotector que promueva no solamente el mantenimiento del peso, sino de sus funciones a nivel del sistema nervioso central. Y nos encontramos con la sorpresa de que la alteración del tejido adiposo, tanto perigonadal como subcutáneo, en este caso el tejido adiposo blanco, ya teníamos una alteración muy importante desde una fase en la que no había enfermedad, es decir, lo que nosotros llamaríamos fase sintomática, donde ni siquiera tenemos deterioro motor. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que por mucho que nosotros utilizásemos una dieta que pueda mejorar el déficit nutricional asociado al estrés que padecen nuestros modelos, que es también el que se observa en esta enfermedad, la dieta nunca va a poder ser eficiente acompañando, por ejemplo, un tratamiento farmacológico si el tejido adiposo está dañado. Y este daño no ocurre con el curso de la enfermedad. Lo que nosotros hemos observado es que este daño en el tejido adiposo se agrava, pero está ahí de la mano de el antes. Es decir, podríamos decir que a través de
la valoración del tejido adiposo y la determinación de los niveles de leptina, nosotros podríamos saber el beneficio potencial o no que podría tener la dieta, no solo derivado o lo asociado al peso como tal, sino a la capacidad de este tejido adiposo de poder responder a una intervención nutricional, siendo capaz de mantener toda esta cohorte de adipocitoquinas, y entre ellas la leptina, para poder mantener o regular o mantener más en el tiempo ese metabolismo más sano, ¿no? Y reduciendo este estrés metabólico que sabemos que repercute de una manera muy importante sobre la neurona motora. Entonces, ¿en qué estamos ahora? En terminar de publicar todos los datos que no hemos publicado, en intentar llevar un poquito más allá a la leptina como un potencial biomarcador que no solamente nos ayude a la hora de monitorizar cómo está ese grado de salud del tejido adiposo, sino cuando se utilicen tratamientos que nos puedan ayudar a saber si ese tratamiento tiene un impacto potencialmente positivo a nivel metabólico, valorando la leptina como un biomarcador de salud del tejido adiposo. Y en esas estamos. En nuestro proyecto pone de manifiesto que el tejido adiposo es una diana terapéutica muy importante a tener en cuenta para regular estos procesos metabólicos que están alterados en la patología de ELA. Y no me gustaría despedirme sin antes agradecer a todas las miembros tanto de mi grupo de investigación como del resto de grupos de investigación que han participado y que siguen participando hasta que concluyamos en los próximos meses el proyecto, el doctor Jeven Sidak, la doctora Anna King y Rachel Atkinson, y luego siempre hemos contado con el apoyo, me gustaría destacarlo aquí, de el grupo de la Universidad de Queensland, que trabajan y colaboran muchísimo con la doctora Anna King y Adam Walker. Tuve el placer de trabajar con él cuando estuve en Australia y nos ha ayudado mucho con uno de los modelos de proteinopatía de TDP-43 con el que hemos trabajado, principalmente porque él lo generó de la mano de Virginia Lee. Y nada, a todos ellos les agradezco muchísimo su contribución y a ustedes por estar ahí y a la Fundación La Caixa y la Fundación Luzón por darnos la oportunidad de completar este proyecto y poder llegar a estas conclusiones que espero que ojalá seamos nosotros, pero si no otros, pongan el foco en este tejido que tiene mucho que decir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Insisto, dentro de mi ignorancia científica va por otro camino también de biomarcadores, ¿no? Que es lo que lo relacionamos con el proyecto que está llevando a cabo Maite. Eso yo lo puedo entender en líneas básicas. Lo que están haciendo los otros grupos de investigación como Ana y como Óscar ya me cuesta más trabajo. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Los investigadores que estáis ahí trabajando, desde luego trasladaros que la Fundación Luzón está comenzando una andadura a nivel científico y que nuestros grandes esfuerzos, puesto que ya los objetivos de la Fundación, de los 3 grandes objetivos, la visibilización se ha conseguido, la calidad de vida, estamos trabajando todos con todas las organizaciones de España, asociaciones, fundaciones, etcétera, pues ahora nuestro foco está centrado en la investigación, ¿no? Y en conseguir dinero, así simple y llanamente, conseguir financiación para que todos los grupos que estáis trabajando pues sigáis avanzando y que otros nuevos grupos puedan incorporarse con ideas que tal vez entre unos grupos y otros pues se vayan complementando, ¿no? Y podamos llegar a buen puerto. Y que no pase, pues por ejemplo, lo que nos ha manifestado Ana, ¿no? Que haya proyectos, que el grupo, que toda la red de investigadores que trabajáis en ELA, pues que todos sepamos, ¿no? Lo que se está haciendo, porque eso redunda en el beneficio de todos. Y las duplicidades, cuando ya hay grupos que han avanzado caminos, pues es una pena, ¿no? Que no sea aprovechable por todos lo que algunos grupos ya van avanzando. No obstante, desde nuestra fundación, pues vamos a intentar siempre que
que todos los grupos de investigación en ELA estén coordinados, que todos sepamos qué es lo que se está haciendo y que cada grupo sepa lo que están haciendo los demás, porque esto es una retroalimentación que sin duda pensamos que el trabajo, esta red puede dar mayores frutos que la atomización de los grupos aislados sin saber muy bien lo que hacen unos o lo que hacen otros, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecidísimos desde nuestra organización, desde la Fundación, que en vosotros depositamos nuestra confianza y nuestras esperanzas. Y por mi parte nada más, Raquel, nuestra responsable científica, o Sonia como responsable de la Fundación, si quiere decir algo, esperamos que esto sea visto por muchas personas y que realmente con estas exposiciones, que dentro de su complejidad científica y técnica, pues los que no somos del área, yo creo que sí que va entrando. O sea, hay conceptos y nociones que sí que impregnan nuestra ignorancia científica, pero que sí que van entrando. Muchas gracias. Sí, yo agradeceros igualmente, vamos, que corroboro las palabras de María José. O sea, para nosotros es muy importante, sois muy importantes porque sois la esperanza, ¿no? Yo a lo largo de este año y medio, casi 2 años que llevo en la fundación, estoy escuchando, o sea, yo de ciencia por nivel usuario, ¿no? Como todos los que estamos aquí asistiendo, bueno, cada día aprendo un poquito más, pero sí que lo que voy entendiendo es que la ciencia va avanzando, que de unos años aquí el iros escuchando, ¿no? Aunque no acabo de entender del todo, pero estoy entendiendo que hay resultados, ¿no? Que entiendo son unos resultados iniciales donde hay que seguir apostando, donde hay que seguir invirtiendo, ¿no? Como decía María José, hay que buscar la forma, ¿no? De hacer crecer esto, porque en estos años sí que lo vemos crecer, ¿no? En el interés vuestro como investigadoras y en el interés general, ¿no? Cada vez que sale una convocatoria para ayudas, pues el número de grupos que van solicitando esas ayudas se va viendo, ¿no? Que crece el interés y es ahí a lo que está la fundación, ¿no? A hacer crecer esto. Y bueno, y gracias a vuestra disposición, porque creo que es importante que los investigadores estéis en contacto con las organizaciones y con los afectados, ¿no? Al final, para entender la enfermedad un poquito más de lo que podemos saber y de hacernos sentir esa esperanza, aunque pues eso, controlada, ¿no? Una esperanza como a largo plazo, pero que estamos viendo pasitos, ¿no? Y luego, bueno, agradecer a todos los asistentes, ¿no? Que aún costándonos un poquito esta nomenclatura, ¿no? Pero que muestra como el interés de quereros escuchar, ¿no? Y bueno, de estar juntos en esto, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por la confianza. Sí. Muchísimas Gracias. gracias. Adiós. Hasta Muy bien, pronto. pues terminamos la reunión. Gracias de nuevo y como ellas dicen, no solo cada vez hay más, sino que con talentos como vosotros, mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte Gracias. 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 y hasta luego. Adiós.